Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, a Autosanación. ¿Y a quién tenemos con nosotros? Pues de nuevo, nuestro colaborador habitual, Moisés García. Moisés, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Jesús. Bueno, pues hoy tenemos de nuevo a Moisés García, que, bueno, yo creo que no necesita presentación, muchos ya lo conoceréis. Autor de muchos libros. También tiene varios canales de YouTube, Medicina China Moisés García y Descodificación Moisés García, que es el que vamos a tratar esta tarde. Hoy en concreto lo que hemos preparado es una sucesión de preguntas relacionadas con la biodescodificación, con digamos, las dudas más habituales que suele tener la gente respecto a esta metodología. Pues nada, Moisés, si no tenemos nada más que decir de antemano, pues podemos empezar con esas dudas habituales, ¿no? Que puede tener la gente. Sí, vamos adelante con esas dudas que has recopilado. Vale, pues nada, vamos a ello para no enrollarnos mucho. Quizás la primera sería saber si la biodescodificación sirve para todo el mundo o si por el contrario solo algunas personas se pueden beneficiar de esto. En principio, la descodificación vale para todo el mundo, ¿no? Lo que pasa que hay personas que son muy mentales, ¿no? Hay personas que son muy mentales, entonces les cuesta, digamos, llegar a sentir ese conflicto, ¿no? Porque cuando se trabaja con estas personas mentales, pues aparece el conflicto que está asociado al síntoma que tiene la persona, se le pone delante, se le explica, pero solamente se queda en la mente esa información, ¿no? Se queda en la mente, la persona intenta asociarlo con esto, con lo otro, intenta entenderlo demasiado, ¿no? Pero no baja esa información, digamos que no la integra. Eso es lo único que puede ser. Entonces, con estas personas habría que insistir más, habría que ponerle ejemplos y también conducirla a que de alguna forma pueda tener alguna sensación, ¿no? Para que baje esa información. Por lo demás, pues toda persona es propicia para la descodificación, porque todo, siempre van a entender algo, se les va a poner luz, conciencia, entendimiento en el problema o síntoma que tengan. Entonces, para todo el mundo. Claro, lo que nuestros amigos tienen que entender es que si una emoción negativa nos enferma, Mm. pues evidentemente el vehículo tiene que ser el mismo. Una emoción, pero más positiva, es necesaria para que la persona pueda sanarse. Exactamente, tiene que haber una emoción, ¿no? Porque si no es como que todo queda en ese plano mental en el que uno lo ve, sí, lo veo, pero no lo integra, no baja, digamos, esa información, ¿no? Claro, bueno, Entonces, si no lo siente, le va a costar más, ¿no? Cuando una persona lo ve y lo siente, se emociona, entonces ahí hemos dado en el clavo. Por eso digo que vale, por supuesto, para todo el mundo, pero esta persona que es tan mental, pues digamos que le va a costar un poquito más, ¿no? Porque siempre te va a preguntar, ya, pero ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pero claro. tal, entonces se va a quedar ahí solamente en ese plano mental. Mm. Muy bien, ¿y qué herramientas se utilizarían en la biodescodificación? Bueno, pues la descodificación tiene varias herramientas, como puede ser, por ejemplo, hay veces que a una persona pues le cuesta, ¿no? Sacar la información. Entonces tenemos una herramienta como puede ser la hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis totalmente consciente, la persona para nada está dormida, se entera de todo, es simplemente una relajación profunda donde mmm, a través de una serie de protocolos, de visualizaciones, guiamos a la persona a ese estado profundo para que aflore
esa información que está ahí bien guardadita, ¿no? A nivel inconsciente. Por lo tanto, la hipnosis ericksoniana, tenemos también la PNL, la programación neurolingüística, donde utilizamos algunas palabras para, de alguna forma, llevar a la persona a estos estados. Tenemos también la elaboración y la lectura del árbol genealógico, donde ponemos pues, el consultante pues, con sus padres, de ahí los abuelos, los hermanos, las parejas, hijos, ponemos ahí todo el clan familiar y respecto a los nombres, fechas, profesiones, enfermedades, establecemos una serie de, digamos, de afinidades, ¿no? Se les llama dobles. Entonces, sacamos los dobles donde la persona, como he dicho, tiene cierta afinidad con algún miembro del clan y de ahí es donde posiblemente esté heredando cierta información. Y bueno, pues tenemos un montón de protocolos más, de ejercicios para extraer información y para posteriormente pues trabajar y sanar un problema. Vale, por tanto, por lo que me cuentas, veo que cubre todo un ámbito muy amplio, ¿no? Ya no solo de la vida de la persona, sino quizás pues el embarazo de nuestra madre o incluso, como tú has dicho, ya entraría en acción también la historia familiar, ¿no? Exactamente, sí. Ante un problema, sea el que sea, siempre tenemos que ir hacia atrás lo más, todo lo que podamos. Entonces siempre hay que ver el problema, sería el conflicto desencadenante, la última vez que ha aparecido, digamos, el síntoma, que sería en la vida contemporánea de la persona, ¿no? En la vida ya de adulta. Y vamos hacia atrás buscando otros conflictos desencadenantes y, por último, el primero que se gestó, que es el conflicto programante, que es cuando se gesta, digamos, el síntoma, pero que no aparece la enfermedad. Simplemente eso queda ahí guardadito en el cerebro. Y eso puede ser en la infancia de esa persona, puede ser en el embarazo. Incluso podemos remontarnos, como he dicho antes, al árbol genealógico, a ver si lo hereda pues, del padre, de la madre, de algún abuelo o de alguien donde anteriormente se ha establecido ese vínculo, esa línea de afinidad. Claro. Por tanto, por lo que me estás explicando, una sesión de descodificación sería como una especie de investigación, ¿no? Por todo lo que me cuentas. Exactamente, sí, ante un síntoma donde el descodificador o el acompañante puede tener cierta idea, hay que primero empezar a buscar por ahí, ¿no? Y luego, bueno, puede ser cualquier cosa al final. Cada síntoma también a veces es muy individual de la persona, ¿no? Al que en principio empecemos a buscar en una dirección. Pero es una labor, como yo llamo, detectivesca, encontrar esa historia, encontrar estos desencadenantes, encontrar el conflicto programante, ver esa historia, qué pasó ahí, cuál fue la emoción atrapada, si te viene de alguien. Es decir, que es un poco laborioso, pero que se va poquito a poco profundizando y yendo cada vez más atrás. Mira, una duda también bastante habitual de la gente es que piensan si tienen que traer algún tipo de información concreta. Mm. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La única información que a veces, y digo a veces porque no siempre hace falta, es la información perteneciente a la elaboración del árbol genealógico. Hay en algunas sesiones donde hago el árbol, ¿no? Pero hay otras que, por el síntoma que es, no me hace falta. Entonces, nombres de la familia, como he dicho antes, padres, abuelos, parejas, hijos, nombres, luego las enfermedades que hayan tenido, fechas de nacimiento y de función, si las hay, abortos, también un tema muy importante, historias así grandes, dramas,
Pero eso, básicamente, eso. Hay personas que me han dicho, pues mira, tengo este síntoma y tengo cierta información que ya sé, o hazme las preguntas y yo me las llevo preparadas y digo, no, 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 no. No, porque toda la información que me vayas a traer en consulta es una información que tú ya te has preparado y va a ser una información consciente, es decir, no me va a servir para nada. Puede ser que saque algo de ahí, pero prefiero que venga la persona directamente o hacerlo así a nivel online y desde ese momento, desde ahí, ¿cuál es tu síntoma? Sea el que sea, desde cuándo, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Dime cuál es tu situación, dime qué piensas, dime qué sientes, pero a partir de ese momento, para que en ese momento presente, sea hace, haya sido 10 años o 20 años, la persona se sitúa en ese momento presente y a partir de ahí, que me hable, que me cuente, pero que no traiga nada preparado porque eso no va a servir. ¿Eh? Claro, tiene que ser natural, algo natural. Tiene que ser natural y en ese momento que salga la información. Entonces yo le cortaré cuando tenga que cortarle, diré, no, esto sí, o esto no, o no, de eso no me hables. En fin. Vale. Si yo, por ejemplo, me estoy haciendo una sesión de biodescodificación contigo, Uh-huh. eh, ¿puedo emplearlo también o complementarlo con otras terapias alternativas o no se podría hacer eso en este caso? Una sesión de descodificación, la persona, además de esto, por supuesto, puede hacer la terapia que quiera. Puede hacer, no lo sé, biomagnetismo, puede tomar flores de Bach, homeopatía, hacer una constelación, todo lo que haga, por supuesto, le va a venir bien. Es un granito de arena más que va a añadir a su bienestar. Porque a lo mejor haciendo diferentes terapias, pues cada una de ellas saca en claro algo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, seguir tomando, obviamente, la medicación, por supuesto, estar en manos del médico, pero esa información que pueda sacar haciendo lo que sea, esa información pertenece a eso. En la terapia tenemos que acceder a, digamos, a una nueva información desde ese momento. Ujú. Mira, a mí en este caso, lo que estamos hablando ahora, me parece importante puntualizar algo, ¿vale? Y es que la gente tiene que tener muy claro que la Sí, biodescodificación no es una terapia, es una metodología, ¿vale? sí. Esto puede parecer que no es poca cosa, pero es algo muy importante. Ujú, Digamos que lo más importante sería que una metodología, pues claro, ya la propia palabra lo está diciendo, es un método de consulta, es decir, no es una terapia, no es algo que esté trabajando directamente en la sanación de la persona. Entonces, eso es importante que la gente lo sepa, es decir, la biodescodificación es una metodología, un ujú, método de consulta, no es una terapia, no está haciendo nada directamente para que tú te sanes, ¿no? Entonces, si alguien se pregunta, entonces, ¿cómo me voy a curar? Pues ahí es sí, donde recae toda la responsabilidad, ¿no? En la propia persona, en su ujú, capacidad, pues, de comprensión y lo que tú decías al principio, ¿no? Esas personas más mentales, ¿por qué es un impedimento en esta metodología? Pues precisamente por eso, porque a una persona mental le va a costar mucho más tomar conciencia, ¿no? Esa toma de conciencia sería lo que genera la sanación. Entonces, me parecía también importante hacer esta puntualización. exactamente, sí, tienes ahí lo que has dicho, tienes toda la razón. Mm, Entonces, si la gente dice, ¿se puede complementar con sí, otras terapias? Pues por supuesto, por con todas supuesto. las que quieras, porque es un método de consulta. Ujú. Bueno, Moisés, ¿y qué sería lo más importante de la biodescodificación para ti? Lo más importante Sí. sería la toma de conciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que en descodificación todo problema, sea el que sea, es un síntoma. Y ese síntoma tiene una razón de ser. Ese síntoma tiene un sentido. No ha venido a la persona al azar. No es que muchas personas dicen, bueno, pues a alguien le tenía que...
que tocar, ¿no? Pues me ha pasado a mí. No, no, no. Ese síntoma te está hablando, te está diciendo algo y muchas veces ese síntoma te está incluso ayudando. Ayudando en el sentido que tú no haces algo, tú no das una respuesta a tu exterior adecuada. Por ejemplo, no marcas el territorio, aparece el estrés. El estrés no es ni bueno ni malo, pero sí cuando sobrepasa el límite de tolerancia de la persona o cuando se va acumulando. Ahí empieza a ser malo. Entonces, si tú no das esa respuesta, si tú no marcas, por ejemplo, el territorio, tu inconsciente te va a ayudar y lo va a marcar por ti. Y, por lo tanto, puede desarrollar en esa persona pues una cistitis. Es decir, simbólicamente le está ayudando a la persona a marcar el territorio. ¿Qué tiene que hacer la persona? Empezar a marcar el territorio. Y este síntoma va a desaparecer porque dejará de tener sentido. Por lo tanto, hay que comprender, hay que entender qué nos está diciendo el síntoma. Eso es lo más importante. Por eso, cuando lo entiendes y obviamente, si lo entiendes, es como si tienes la mano en el fuego. Cuando lo ves, cuando entiendes realmente que tienes la mano en el fuego, automáticamente la vas a retirar. Aquí es lo mismo. Cuando entiendes al 100% qué te dice tu síntoma, pues automáticamente tienes que reaccionar, ¿no? Pues tienes que marcar el territorio. Si me duele la garganta porque me trago cosas, tengo que decirlas y así todo. No te queda otra. Por eso es muy importante eso, la toma de conciencia, que a veces, sabes que en consulta, a veces se le dice qué conflicto es a la persona y dice, sí, 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 ya lo sé. ¿No? Sí, sí, ya lo sé. Digo, no, no lo sabes. Es como la imagen esa, que creo que lo comentaba Krishnamurti. Sí, 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 ya sé que tengo la mano al fuego. No, porque si realmente tú supieses que tienes la mano al fuego, Claro, la apartarías, la retirarías inmediatamente, por lo tanto, no lo sabes al 100%. Pues esto es igual. Cuando alguien sabe que tiene un cáncer o lo que sea, tiene que dar otra respuesta. No le queda otra. Y automáticamente, cuando da esa respuesta que el inconsciente le pide, el síntoma deja de tener sentido. Y en el universo no hay nada que no sirva para nada. ¿Eh? Por lo tanto, es cierto. Sí. claro, el cuerpo o el organismo tiene la capacidad, igual que genera un tumor, lo puede degradar o lo puede encapsular. ¿Mm? Sí, lo que nombrabas de Krishnamurti, si no me equivoco, creo que él decía algo así como que el ser humano, ¿no? O nuestra Mm. mente, es capaz de sacar una idea del hecho, ¿no? Sí. Por eso cuando la gente, lo que tú decías, ¿no? De la gente, no, no, si sé el problema que tengo, sí lo Si lo sé, sé, se lo entiendo. pero No, no lo ves, no lo no estás lo, viendo, ¿no? claro, no lo entiendes en su globalidad, Claro. porque si no, harías algo. Pues imagínate, pues tengo un cáncer de pulmón, porque estoy en mi casa y no quiero respirar este ambiente. Y sé que lo tengo por eso. Digo, hombre, vamos a ver, si lo supieses realmente, harías algo. Claro. ¿Mm? Pues así es. Mira, a mí me surge otra duda que también es bastante habitual en la gente, ¿no? Cuando le explicas, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Mm. Pues los pulmones pues tienen que ver con un ambiente tóxico, ¿no? Sí. Una vez me pasó que a una persona le dije, pues mira, los problemas de dinero pues pueden ocasionar daño en Mm. el riñón, ¿no? Porque el riñón pues de alguna forma tiene que ver con la liquidez y el dinero, ¿no? Sí. Entonces, la gente interpreta como que, pues yo tengo problemas de dinero y tengo los Mm. riñones perfectamente bien. Mm. Digamos que lo entienden, pero es al revés cómo funciona la biología. O sea, Mm. Sí. tú puedes tener problemas económicos y Mm. puedes tener los riñones bien, no necesariamente tienen que afectarte.
Pero si tienes los riñones mal, sí que Ujú. probablemente pueda haber un tema económico. Exactamente, es siempre al revés. Es el órgano o esa parte del cuerpo es la que va a archivar, la que va de alguna forma a hablar de que algo está pasando. En este caso del riñón, si tengo un problema de riñón, tengo un problema de dinero. Pero si tengo un problema de... Yo puedo tener un problema de dinero, por ejemplo, y ese estrés que he comentado antes, a lo mejor está en el límite y no pasa nada, no va a somatizar. O puedo tener un problema de dinero con estrés y no va a somatizar en los riñones. A lo mejor se rompe un grifo, se rompe una tubería de agua, ¿no? Hay pérdidas de dinero y Sí. entonces el agua se pierde. Podría ser por ahí, pero no tiene por qué, ¿eh? Ujú. Siempre es el síntoma, el síntoma. Y una rotura de una tubería de agua, pues es un síntoma. Por ejemplo, piedras en el riñón, pues es un síntoma, pero no a la inversa. Ujú. Vale, yo creo que queda claro. Y ya que hablas de esto, Moisés, ¿por qué hay personas que siempre sufren del estómago, personas que Mm. siempre sufren del hígado, otras personas pues de otra parte diferente del cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué a las personas se nos repite siempre problemas en un mismo órgano? ¿Por qué podría ser? Bueno, cada persona vive una determinada situación de diferente forma, ¿no? Al final, una situación que pase, sea lo que sea, es un hecho neutro. ¿Mm? Simplemente está pasando esto. Es un hecho neutro. Ahora, ¿cómo lo voy a calificar yo? ¿Cómo lo voy a juzgar? En consecuencia, ¿cómo lo voy a vivir? De acuerdo en base a toda la información que yo tenga aquí en mi inconsciente, a todo lo que haya vivido, todo lo que haya estudiado, experimentado, la educación que me hayan dado, toda esa información está en mi inconsciente. Y esta experiencia neutra la voy a procesar en base a esa información. Por lo tanto, claro, yo no tengo la misma información que otra persona y que otra. Cada una tiene su información. Por lo tanto, para mí, un hecho, una situación, pues a lo mejor la voy a vivir que no la puedo digerir. Es que no la digiero y me va a afectar al estómago. Si, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que me despiden del trabajo. No lo digiero, estómago. Otra persona a lo mejor lo vive todo como que cualquier cosa que le pase, piensa que se va a morir de hambre. ¿Por qué? Porque a lo mejor le pasó a su padre o a su madre, a sus abuelos que estuvieron en la guerra y tiene esa memoria. Hay una memoria de hambre, entonces cualquier cosa, pienso que me voy a morir de hambre. Entonces el almacén del cuerpo es el hígado. Por lo tanto, lo vas a somatizar en el hígado. Esa misma situación. Y otra persona dice, oye, me voy a morir, me voy a morir. Entonces lo puede somatizar en el pulmón. ¿Mm? Ujú. Por Claro. ejemplo. Y es una misma situación, pero cada uno, pues, de acuerdo como lo vivamos, eh, ahí va a estar relacionado con una parte de nuestro cerebro y esa parte de nuestro cerebro va a estar en relación con una capa o una hoja embrionaria y con un tejido pues determinado. ¿Eh? Conflicto de supervivencia, un conflicto de comparación, un conflicto de relación, un conflicto de falta de protección. Cada uno pertenece a una capa del cerebro y a unos tejidos. Eso sería. Muy bien. Entonces, ¿qué aspectos se podrían tratar con la biodescodificación? Aparte de los temas de salud, porque veo que la salud sí que se puede tratar sin problemas. ¿Habrían otros campos para Sí, investigar? aparte de cualquier problema físico, ten en cuenta que para una persona, por ejemplo, no encontrar pareja puede ser un problema. A lo mejor a otros les da igual, pero a esta persona, pues es que no encuentro pareja, puede ser un problema. Y eso es un síntoma y se puede descodificar.
para que esta persona no encuentre pareja. Porque igual es que no quiere pareja. Porque si tiene pareja va a sufrir, se va a separar, va a tener hijos, etc. Para otra persona, pues puede ser, no puedo salir de este trabajo, trabajo mucho y no gano dinero, no puedo sacarme el carnet de conducir porque me he presentado ya 20 veces, cada casa que encuentro le saco cualquier defecto, entonces eso es un problema. En fin, cualquier historia, accidentes, es que soy propenso a los accidentes, ya, pero es que prácticamente cada semana tengo un accidente o siempre me golpeo en el codo. Bueno, eso ya es físico. Pero cualquier problema, a una ansiedad, una depresión, tristeza, insomnio, lo que sea, todo lo que sea, todo lo que represente para una persona un problema, es un síntoma y ese síntoma tiene un sentido. Claro, todo lo que se salga de lo que podemos catalogar como normal, ¿no? O Sí. habitual. Mm. Ujú. Bien, antes nombrabas al principio, cuando decías lo del árbol genealógico, nombrabas la palabra doble. Mm. ¿Podrías explicar un poco más en qué consiste lo de ser doble de alguien? Sí, pues doble quiere decir que tenemos cierta afinidad con un miembro de nuestro clan, cierta afinidad. Y desde esa afinidad, desde ese ser doble, podemos heredar cierta información. Puedo repetir la historia de mi abuelo, puedo repetir la historia de mi madre. No quiere decir todo, sino a lo mejor algunas facetas. Resulta que mi madre perdió un hijo, yo también. Resulta que mi padre era, no sé, abogado, yo también. O mi abuelo se tuvo un accidente y le cortaron el brazo, yo por ser doble, a mí también. Es decir, hay cierta relación y yo heredo información y heredo vivencias de esa persona, seguramente porque tendré que reparar. Porque al final, en el árbol familiar, el fin es reparar esas historias. Por ejemplo, si hubo mucho sexo por parte de alguien, pues a lo mejor llego yo y soy doble de esa persona y me meto a cura, me voy al otro lado. Si fallecieron muchos niños, claro, ahí hay un estrés muy grande, eso hay que repararlo. Entonces, ¿qué puede hacer el inconsciente familiar para reparar eso? Pues vengo yo y a lo mejor lo que hago es montar una guardería. Claro, ¿Eh? hijos simbólicos. Claro, alguien fallece porque no recibe cuidados, yo soy doble y yo me hago médico, por ejemplo. Entonces, esos son los dobles. O sea, que se puede ser doble no solamente por la fecha, sino por todo lo que dices, ¿no? Porque comparta una Sí, enfermedad, la que tenía otro ancestro, o por trabajo, lo que sea. se puede ser doble por fecha de nacimiento, por fecha de defunción, por nombre, y ojo con los nombres compuestos. Es decir, José Luis, María José, ¿vale? Eh, Alguien que se llame María José, si yo me llamo José, ya soy doble de esa persona. Claro. Entonces, por profesión, pues alguien que es fontanero, mira, yo también soy fontanero, pues ya se establece también esa afinidad. Por hobby, a mí me gusta la marquetería, al otro ancestro también. Por enfermedad, por, ¿por qué más? Bueno, por aficiones, por profesión, y también se puede ser doble por rango de hermandad. ¿eh? Por rango de hermandad. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Mi abuelo, vamos a poner este ejemplo, mi abuelo tiene 5 hijos, ¿no? Mi abuelo tiene 5 hijos
Y de esos 5 hijos, pues mi padre es el segundo, ¿no? Sí. Mi padre tiene el segundo, la segunda posición, es el rango de hermandad, el segundo de los hermanos. Mi padre, pues tiene, en vez de 5, pues tiene 4 hijos y yo soy el segundo. Por lo tanto, yo estoy en el mismo rango de hermandad que mi padre. Yo estoy en la segunda posición y mi padre está en la segunda posición. Por lo tanto, también puedo ser doble. Ujú. Está claro que, bueno, principalmente de los padres, obviamente siempre se va a heredar. Pero puede ser que yo esté en la misma posición que el hermano, por ejemplo, de mi padre. Entonces, igual puedo también heredar de ese hermano de mi padre, es decir, de mi tío, simplemente por tener el mismo rango de hermandad. Y luego, bueno, también se puede ser doble por gestos, por el carácter, por la fisionomía, ¿de acuerdo? No solamente, lo típico es fechas y nombre, pero se puede ser doble por muchas más cosas. Y, por supuesto, por situaciones que hemos vivido. A mí me ha pasado esto y a esta persona también. Entonces, hay una línea de afinidad también. Claro, yo me he dado cuenta con el paso de los años Mm, que también hay una forma muy sutil de ser doble de alguien y es el típico caso de a lo mejor ese nieto que no sí, conoció para nada a la abuela, pero en mm, su casa guarda pues un retrato de la abuela de cuando era joven, la tiene ese retrato pues colgada en el comedor o a lo mejor en un mm, armario. Es decir, cuando alguien guarda un objeto antiguo de un ancestro al que casi a lo mejor ni mm. siquiera conoció y no sabe muy bien el porqué, pero tiene algún objeto de esa persona guardado en su casa, en el trastero, es decir, donde sea, pues eso también es una información muy sutil que de alguna forma el inconsciente familiar está diciendo que esa persona que guarda ese objeto está vinculada emocionalmente al ancestro. Exactamente. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, siempre hay que investigar. Y yo he realizado, bueno, he hecho muchos árboles y me he dado cuenta de que a veces, pues mira, pues no es doble ni por fecha, ni por nombre, ni por esto, ni por lo otro, pero sí que es doble de alguien simplemente porque ha vivido la misma situación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor, por una persona que es doble, dice, pues mira, eres doble de esta persona y de esta, por nombre, por fecha, por tal. Pero a lo mejor el síntoma no lleva a esa persona, sino que lleva a otra. Por lo tanto, el árbol también tiene a veces sus particularidades. Claro, el árbol a veces te señala a alguien, pero que ese Claro, alguien a lo mejor no es el síntoma que tú vas a tratar, a lo mejor te señala, claro. pero por otros aspectos. Por eso, sí, hay que establecer esas líneas, pero siempre es importante seguir el rastro, la pista de ese síntoma para no despistarnos, ¿eh? Claro, bueno, pues una conversación súper interesantísima, Moisés, la de esta tarde, y seguro que nuestros amigos también están con las orejas ahí bien abiertas, escuchando. Mira, una última duda, ¿vale? Si te parece, y ya cerramos el Mm. programa. ¿Cuántas sesiones crees tú que serían necesarias en una consulta de biodescodificación? Bien, esto mucha gente me lo suele preguntar, ¿no? Pero Moisés, ¿tú crees que con una consulta voy a tener suficiente? ¿O cuántas consultas voy a tener que hacer? Y bueno, esto yo no lo sé. Y no creo que nadie lo sepa, ¿no? Porque depende de muchos factores. Yo suelo estar tiempo en una consulta, entonces, básicamente ya en la primera consulta ya aparece el conflicto. Aparece el conflicto desencadenante y el conflicto programante y se trabaja también. ¿Mm? Entonces, yo diría una consulta, generalmente. Pero depende. ¿De qué? Pues depende de cómo sea también la persona. Es decir,
volvemos a lo anterior. Si la persona es muy mental, me va a estar preguntando esto, me va a estar preguntando lo otro. No, pero eso ya lo sé. Bueno, tú tienes un conflicto con tu padre. No, con mi padre ya está solucionado. Vamos a ver. Si tú tienes un dolor de cabeza, eso es un conflicto con tu padre. Puede ser también un conflicto relacionado con el control. Pero si tienes dolor de cabeza, padre, si tienes que eres intolerante al gluten, padre, si tienes alergia al sol, padre, es evidente, en este caso, que tienes un problema con el padre. Pero, sin embargo, la persona me discute y que no, porque eso ya hace tiempo, eso ya lo ha trabajado, y cuando lo digo, bien, piensa en tu padre. Bueno, si has reaccionado, no tienes ese conflicto sanado. Ah, bueno, vale, pues puede ser, y entonces ya va entrando. Entonces, a veces es una lucha, ¿no? Es demostrarle a la persona que no tiene el conflicto sanado. Entonces, depende de las resistencias que hay en la persona, depende de si quiere entender, depende de también la fidelidad familiar. Existe una fidelidad familiar donde, pues de pequeños, pues bueno, pertenecemos a un grupo, a una pandilla, pero en la familia también pertenecemos al clan familiar. Tenemos que serles fieles al clan. Entonces, esa fidelidad puede que te limita en tu vida, porque si tu padre no ha ganado mucho dinero, yo tengo que serle fiel a mi padre. Entonces, ¿cómo voy a ganar más dinero que él? Entonces, si estamos trabajando eso en consulta, a lo mejor esa fidelidad no deja que la persona entienda. Y luego también un síntoma, por ejemplo, como puede ser la obesidad. La obesidad, donde la persona me dice, pues es que, bueno, me siento solo, abandonado. Bueno, hombre, la obesidad, mira, está claro. Obesidad es un conflicto de abandono. Y de pequeño también, sí, pues lo trabajamos, ¿no? Y pensamos que ya está. Pero la obesidad también puede estar relacionado con el querer hacerse grande para ser visto, o porque necesito hacerme el chicote, o porque tengo a alguien dentro de mí, bueno, ¿no? O sea, que hace Entonces, falta tiempo. claro, un síntoma puede estar relacionado con varios conflictos. Entonces, bueno, la persona va a mejorar, evidentemente, pero igual necesita otra consulta. ¿Eh? Yo también, después de la consulta, al terminar, yo también mando trabajos. Y hay una parte, cuando la persona toma conciencia del síntoma, hay una parte que la persona tiene que empezar a hacer. Tiene que cambiar una serie de hábitos, una serie de comportamientos, y eso ya no depende de mí. Entonces, yo llego hasta donde llego. Yo acompaño hasta a la persona hasta dónde se gestó, hasta dónde puedo llegar, claro. La llevo a dónde se gestó ese síntoma. Juntos vemos ese síntoma. ¿Qué quiere decir? Es como si pusiera luz, conciencia, pero a partir de ahí la persona tiene que salir, tiene que seguir adelante. No es que esté echándole la culpa a la persona, ¿no? Porque no creo en la culpa. Pero hay varios factores. Entonces, para terminar, pues en la primera consulta sale todo, porque realmente sale todo, pero si hay otro conflicto, tenemos que trabajarlo en otra consulta, y luego hay una parte que también esa persona tiene que empezar, ¿no? Empezar a realizar, y que a veces entiendo que no es fácil, porque si la persona lleva 60 años con el mismo programa, se ha hecho tan automático que tiene que verlo tan claro para, pues, prácticamente erradicarlo, ¿no? Claro, Diría yo. bueno. Pero yo creo que lo importante, bueno, lo has dicho, ¿no? Que en una consulta, por lo menos una Mm, primera consulta, ya puede salir ese evento estresante y el sí, conflicto programante. Por lo tanto, ya tenemos ahí unas cartas con las que mm, poder jugar en la primera sesión. claro, que es importante.
Bueno, Moisés, pues vías de contacto por si alguien está interesado en tener alguna sesión quizás online contigo. No sé, ¿nos puedes dejar alguna dirección? Bueno, pues mi correo electrónico es moisesgarciablasco@gmail.com y mi página web moisesgarciablasco.com. Y bueno, decir que acabo de sacar ahora un curso de descodificación, una formación en descodificación, ¿vale? Para mirar todo esto, para que cada uno se mire a sí mismo ante un dolor, una enfermedad, que sepa qué le está diciendo su síntoma. También tengo ahí qué te dice la profesión, qué estás reparando. Hay protocolos que he grabado en audio, con musiquita, para poder trabajarlo. Es decir, es un curso completo para conocerte, para trabajarte y también, ¿por qué no? Si trabajas con gente, también para ayudar a los demás. Ujú. Amigos, pues ya lo habéis escuchado, al maestro Moisés, pues tiene ahí preparado ya un curso profesional para el que quiera saber más sobre este apasionante mundo de la biodescodificación. Pues nada, Moisés, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, como siempre. Y nada, y nos vemos pronto con otro tema interesantísimo, seguro que sí. Seguro que sí. Gracias, Jesús, y cuando quieras. Hasta la próxima. Y amigos, a todos vosotros, espero que os haya gustado, como siempre, nuestro invitado de hoy, Moisés García. Gracias y hasta la próxima.